Bueno, entonces inicio grabación. Esta es la segunda parte de la reunión que tenemos en compañía de la doctora Alexandra Ponte, que nos está ayudando con asesorías directamente jurídicas y sus impresiones frente a la alternancia y las implicaciones en diferentes ámbitos legales. Listo, mi doctora Alexandra. Listo. Entonces íbamos en el tema del consentimiento informado y pues hablábamos de los dos elementos con el que debe contar pues este consentimiento informado para efectos de que sea válido o que cumpla con esa finalidad y es ser utilizado como instrumento de responsabilidad. Esos dos elementos, como indicábamos, pues debe ser consentimiento, es decir, la voluntad que debe mediar por parte de quien va a suscribir este documento, sin ningún tipo de constreñimiento por parte de absolutamente nada, ni el Estado, ni por parte del directivo docente, ni por parte del docente. Y lo segundo es la claridad que debe enmarcar este documento frente a la situación real y efectiva en la que se encuentra la institución educativa, es decir, si cumple o no cumple con la totalidad de los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020 y enmarcada en el anexo técnico de la directiva ministerial, de la directiva 16, emitida por el Ministerio de Educación Nacional. Si no es claro, si no es preciso, si no advierte a ese padre, a esa madre de familia o al acudiente del menor de todas las implicaciones, pues carecerá también de validez y por lo tanto es altamente probable que no pueda ser utilizado como un eximente de responsabilidad por parte del Estado o por parte de cualquier servidor público ante algún tipo de proceso judicial. Vamos a detenernos un poco en un tema que me parece crucial en este momento, y es el tema de las exenciones de responsabilidad. Les preguntan muchísimo los docentes, los directivos docentes, si hay algún documento que los blinde frente a este tipo de responsabilidades que nosotros hemos venido hablando. Y la verdad, no hay algún documento que los blinde de que se les inicie un proceso judicial, y en esto sí quiero ser muy clara. Lo hemos hablado con el equipo jurídico de la Asociación de Educadores de Cundinamarca y se lo hemos puesto también en claro a la Asociación de Educadores de Cundinamarca. ¿Por qué? Si bien es cierto, ya fueron autorizados, ya se elaboraron los formatos de exención de responsabilidad, estos documentos no los va a blindar. Ustedes van a leer en la circular que emite la asociación y es que el documento va a ser un apoyo y va a ser una base precisamente de acervo probatorio, de material probatorio, en caso que se llegue a presentar alguna situación particular en la institución educativa que conlleve a iniciar algún proceso judicial, llámese acción de repetición, demanda de responsabilidad civil, proceso disciplinario o investigación penal. Es decir, esos documentos nos van a servir dentro de un proceso. ¿Sí? No quiere decir que les vaya a servir para blindarlos de que se les inicie un proceso, no. Si pasa una situación lesiva, si pasa un hecho en su institución educativa que conlleve a generar un daño a cualquier miembro de la comunidad, impagaritablemente, con documento o sin documento, usted puede verse inmerso en alguno de los procesos judiciales antes descritos. No obstante, estos documentos, estos formatos de exención de responsabilidad, lo que nos van a permitir es contar con un acervo probatorio importante para efectos de que en ese proceso en el que usted esté vinculado pueda ser declarado inocente o pueda ser exonerado de algún tipo de responsabilidad. Estos documentos de exención de responsabilidad son dos. Uno que puede ser utilizado por el directivo docente presentándolo ante el ente territorial, es decir, ante la Secretaría de Educación, y otro que va a ser utilizado por el docente para presentárselo al directivo docente y con copia a la Secretaría de Educación. ¿En qué están fundamentados o cuál es el asidero jurídico de estos documentos de exención de responsabilidad? Les voy a regalar dos artículos que son fundamentales. Artículo 32 del Código Penal y artículo 2347 del Código Civil.
El artículo 32 del Código Penal establece los eximentes de responsabilidad, dentro de los cuales se encuentran, 1, situación de fuerza mayor y caso fortuito. La pandemia COVID-19 se establece como una situación de fuerza mayor y caso fortuito, ¿sí? Por lo tanto, ahí estaría un primer eximente de responsabilidad. Segundo eximente de responsabilidad, que exista un consentimiento válido por parte de la persona quien ejerce la tutela del bien jurídico. ¿Quién es el bien jurídico aquí? El estudiante, incluso puede ser el docente o el directivo docente, cualquier miembro de la comunidad educativa. ¿Cuál es el bien jurídico a cuidar ahí? La vida y la salud, la integridad personal, ¿sí? Del miembro de la comunidad educativa. ¿Cuándo se vulnera ese bien jurídico tutelado? Pues obviamente cuando hay una directriz o emito una orden, o no me eximo de responsabilidad y asumo las consecuencias de lo que puede pasar frente a alguna decisión que incremente un riesgo permitido, ¿sí? Que iría en contravía de ese deber de cuidado y protección o de vigilancia y protección que le asiste al Estado, a las instituciones educativas y por ende directivos docentes, y en aras también de ese deber de cuidado y custodia que es obligatorio para los padres, madres de familia, quien tienen bajo su cargo y su cuidado al menor. Entonces, aquí ese es el segundo eximente de responsabilidad, y es que exista un consentimiento válido. Consentimiento válido. Ya manifestamos que si ese consentimiento o ese documento presenta algún vicio, presenta algún objeto que conlleve a la nulidad, pues no servirá absolutamente nada. Y el tercero, que es el que realmente nos importa en este momento y ante la situación que estamos viviendo, y es que usted pueda alegar que estaba en cumplimiento de una orden legítima. Repito, que usted docente o usted directivo docente estaba en cumplimiento de una orden legítima. Orden legítima. Ustedes como servidores públicos, pues obviamente deben acatar una orden impartida. Pero ojo, esa orden debe estar por escrito. Entonces, ayer tuve una reunión con un municipio que se nos adelantó o que no escuchó todo lo que hemos venido abordando, este tema de alternancia, de los cuidados que debemos tener. Cundinamarca a la fecha no ha sacado, la gobernación de Cundinamarca a la fecha no ha sacado ninguna directriz establecida en un documento que puede ser resolución, decreto, circular, directiva, la modalidad de gobernación no ha emitido, no ha impartido una orden. Esa orden debe estar por escrito a través de resolución, decreto, directivo, circular. Si no hay una orden por parte del ente territorial, usted querido docente, usted querida docente, usted querido directivo docente, pues todavía no pueden retornar al aula. ¿Por qué? Porque lo que pretende precisamente el Estado es de cierta manera trasladar responsabilidades. Entonces, si usted pretende exonerarse en el artículo 32 del Código Penal bajo esta premisa de estar en cumplimiento de una orden impartida, lo primero que le van a decir, bueno, ¿dónde está la orden impartida? Entonces, mientras no exista una orden emitida por el ente territorial, es decir, por la Secretaría de Educación, y por el directivo docente a través de resolución rectoral, pues usted, querido docente, no tiene por qué retornar. Usted puede exigir que se emita por escrito, tiene que ser por escrito, la orden de retorno a la institución educativa en esta modalidad de alternancia. Esta directriz que emite, y ya lo hemos tenido en municipios certificados como Fusagasugá, como Facatativá, como Zipaquirá, incluso Bogotá, ya existe una orden impartida por parte de la Secretaría de Educación de retorno a la institución educativa. Este acto administrativo o esta norma o esta directiva o esta circular a la luz del artículo 4 puede ser objetada, puede ser objeto de un control de legalidad. Si va en contravía y logramos demostrar que se pone en riesgo derechos de rango fundamental a miembros de la comunidad educativa en lo que tiene que ver con la vida en conexidad con la salud.
Si logramos demostrar que la institución educativa no cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 1721, si logramos demostrar que no se mitiga el riesgo y por lo tanto se incrementa el mismo y que puede conllevar esta situación a causarle un daño a cualquier miembro de la comunidad educativa, pues a través de una acción de tutela haríamos ese control de legalidad, intentando que un juez de tutela precisamente deje sin efectos cualquier decisión que sea arbitraria a la Constitución o a los postulados constitucionales, principios y derechos constitucionales. Que esa sería una opción que tenemos ahí en el puntero para manejar desde la parte jurídica si se llega a dar una directriz unilateral por parte de la entidad territorial. Seguimos con las excepciones de responsabilidad, el cumplimiento de una legítima, una orden impartida, pero que para ello usted tiene que solicitarle al ente territorial, a la Secretaría de Educación, que es su empleador, se por escrito que es segundo, si el directivo docente es el directivo docente con todo respeto, que le indique bajo qué directriz, bajo qué documento la entidad territorial indica o imparte la orden de retorno a la institución educativa. Usted también como docente le puede solicitar al directivo docente que se sirva establecer por escrito que ustedes deben retornar a la institución educativa, ¿sí? Que es una orden, ¿sí? Aquí el directivo también puede hacer lo siguiente, el directivo puede, ante una orden emitida por el ente territorial, inmediatamente utilizar el formato número 1 de exención de responsabilidad, donde él le va a decir a grosso modo al ente territorial lo siguiente: señores Secretaría de Educación, atendiendo a la circular, decreto, resolución o directiva, como servidor público estoy llamado a cumplir mis deberes. Sin embargo, le pongo de presente que la institución educativa en la cual funjo como directivo docente, rector, no cumple con la totalidad de los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 1721, ni en el anexo técnico de la directiva 16 emitida por el Ministerio de Educación Nacional. También le indico que los docentes no están de acuerdo en retornar a la institución educativa, atendiendo al hecho de que es un riesgo inminente para los miembros de la comunidad educativa. Pero como soy servidor público, estoy en la obligación de atender las órdenes por usted impartidas. No obstante, a la luz del artículo 32 del Código Penal y el artículo 2347 del Código Civil, le indico que me exonero de responsabilidad frente a alguna situación que se pueda presentar en la institución educativa y que conlleve a generar un daño a cualquier miembro de la misma. En virtud también de las facultades establecidas en la Ley 115 de 1994, artículo 23, donde se encuentra enmarcada la función del Consejo Directivo, donde claramente se indica que el Consejo Directivo debe propender por la salvaguarda de los derechos, de la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. Ya con ese documentico haya radicado en la Secretaría por parte del directivo docente, el directivo docente puede proceder a emitir una resolución rectoral donde se le indique al docente que en acatamiento, obviamente, de una orden impartida por el ente territorial, deben retornar a la institución. Y usted, mi querido docente, cuando ya tenga este documento emitido por parte del rector, puede presentarle el formato número 2, que es el dirigido para los docentes, que se encuentra con los mismos postulados y bajo las mismas premisas que el del directivo docente ante el ente territorial. De esta manera podremos advertir que ya hay una exoneración por parte del directivo y por parte del docente frente a algún tipo de situación que se llegue a presentar. Insisto, documentos que serán importantísimos en un proceso o en una contienda judicial en la que usted se pueda ver inmerso y que ya la Asociación de Educadores de Dinamarca los tiene aprobados
los municipios de Cundinamarca, quienes estarían exceptuados a retornar a la institución educativa en esa modalidad de alternancia. La resolución 666 del año 2020 enmarca los 4 grupos que estarían exceptuados de retornar. Esta resolución ha venido siendo ratificada también con resoluciones emitidas en este año. Creo que está la resolución 223, donde se ratifica estos 4 grupos que estarían exonerados, excluidos de retornar en este, que tengan algún tipo de movilidad o enfermedad de base. ¿Sí? Esta resolución o estas resoluciones claramente indican qué enfermedades. Entre ellas encontramos diabetes, encontramos problemas de nutrición, personas con problemas de nutrición, bien con obesidad o bien con desnutrición, docentes que tengan problemas de cáncer o que estén en medio de un proceso de quimioterapia, docentes que tengan VIH, docentes con problemas de hipertensión o con problemas de coagulación. Este tipo de docentes pues estarían obviamente excluidos de retornar a la institución educativa en esa modalidad de alternancia. ¿Qué debe hacer este docente? Que es obligatorio, esto es un deber. ¿Sí? Debe poner en conocimiento del directivo docente de la Secretaría de Educación que usted presenta algún tipo de comorbilidad o enfermedad de base establecida en esta resolución 666 y demás normas concordantes, que por lo tanto se solicita se le permita continuar la prestación de su servicio educativo desde la modalidad, desde la modalidad virtual. Sí, bueno, segundo grupo que estaría exceptuado, nos enmarca a los niños menores de 2 años. Tercer grupo exceptuado, los mayores de 60 años. Y cuarto grupo que está ahí taxativamente exceptuado son las personas o los docentes que tengan a cargo personas mayores de 60 años. Una pregunta que me hacen mucho en los municipios donde hemos participado, y es ¿qué pasa si hay alguna situación particular donde de cierta manera esté en riesgo la vida o la salud de algún miembro del núcleo familiar que no esté ahí enmarcado en esa resolución 666? Caso puntual, ¿qué pasa si un docente no tiene una comorbilidad o una enfermedad de base, pero sí vive con su cónyuge, compañero o compañera permanente, quien sí tiene una enfermedad de base? Por tanto, digamos, ahí la vida y la salud de este miembro del núcleo familiar pues estaría en riesgo. Allí usted puede poner en contexto, puede manifestarle al directivo docente, al ente territorial de su situación particular. Es probable que la respuesta que le emita el directivo o el ente territorial sea negativa, indicándole que no se encuentra enmarcado dentro de esta resolución, que no se encuentra taxativo y que por tanto tiene que retornar a la institución educativa. La sugerencia aquí desde la parte jurídica es, usted puede interponer una acción de tutela que con seguridad ganará, ¿sí? Donde deberá aportar o acreditar, obviamente, la afiliación con la persona, porque puede que sea su hijo el que esté enfermo, entonces el registro civil de nacimiento que acredite ese parentesco. Si es su cónyuge, pues obviamente la partida de matrimonio, registro civil de matrimonio, o si es su compañera permanente, pues deberá acreditar 1 o 2 declaraciones extra proceso, donde se indique que efectivamente ustedes conviven desde hace tanto tiempo, pues que la persona cuenta con alguna enfermedad o con alguna comorbilidad que usted deberá acreditar con algún tipo de certificación médica, o incluso si lo autoriza, si su compañera, su cónyuge con alguna parte de la historia clínica. Aquí aclaro que la historia clínica tiene reserva legal, es el único documento que tiene reserva legal, es de exclusivo conocimiento, tanto del galeno como de exclusivo conocimiento entre el galeno y el paciente, salvo que el paciente quiera o permita o autorice conocer su historia clínica por parte de otra entidad. Que este fue otro hecho objeto de controversia, sobre todo en Bogotá, donde se les estaba imponiendo al docente que entregara su historia clínica para efectos de acreditar la comorbilidad. Entonces, insistimos, este documento tiene reserva protegido
constitucionalmente el derecho a la intimidad, por lo tanto este documento no se lo pueden exigir. Sin embargo, recordemos que hay otros documentos idóneos que usted puede presentar, como certificación médica expedida por la entidad prestadora del servicio de salud. Podría ser también algún tipo de recomendación médico-laboral, donde el médico indique efectivamente que usted se encuentra en un tratamiento con un diagnóstico, por ejemplo, de diabetes o con un diagnóstico de hipertensión arterial, o incluso hay algunas fórmulas donde se establece cuál es ese diagnóstico del paciente que usted puede aportar en caso de que le lleguen a solicitar que debe acreditar esa comorbilidad o esa enfermedad de base. Bueno, esto era lo que yo hoy quería compartirles, sobre todo haciendo especial énfasis en el tema de la exención de responsabilidad, regalándoles estos dos artículos que están ahí enmarcados en los formatos que ya presentamos esta semana ante la asociación, que ayer me indicó la profe Carmen Elena, ya fueron autorizados, aprobados por la Junta Directiva, y que sin duda va a ser un material importantísimo para ustedes en caso de que haya una orden de retorno a la institución educativa, ustedes la puedan presentar. Vamos a regalarles 10 minuticos de preguntas, profes, con eso miramos a ver qué inquietudes quedan de la charlita que tuvimos. Doctora Alessandra, qué pena. El formato número 1 y el formato número 2 para llenar excepciones de responsabilidad, ¿eso dónde lo podemos buscar? Se lo pueden pedir a cualquier miembro de la Junta el día martes para aprobación. Carmen Elena me indicó que ya habían sido aprobados por parte de la Junta. Entonces, con cualquier miembro de la Junta pueden tener acceso a estos documentos. Voy a preguntar, obviamente nosotros tenemos los documentos y podemos hacer la entrega también en caso de que los necesiten algunos docentes de algunos municipios. No nos los han entregado, es con la papelería de la asociación, que creo que es importante que esta vaya con la papelería de la asociación para poderlos entregar. Entonces, mientras tanto, con cualquier miembro de la Junta Directiva, ya pueden solicitar estos formatos de exención. Doctora Alejandra, doctora, una preguntita. Sí. Muy buenos días. Respecto a la forma en cómo se les da a conocer a los padres de familia la información respecto al consentimiento informado, ¿de quién es la responsabilidad de que se dé bien la información y de que eso esté bien hecho como se lo había mencionado? Uno puede advertir que esto sería una obligación del Estado, ¿cierto? Pero como el Estado está trasladando, y de cierta manera también si estamos alegando que la decisión para efectos de retornar a la institución educativa es del Consejo Directivo. Obviamente si hay una orden por parte del ente territorial de retorno, aquí sí hacemos un llamado a que, por ejemplo, ustedes como institución educativa en cabeza del Consejo Directivo, hagan esa reunión previa con padres de familia para efectos de informarles de manera real y efectiva cuáles son las condiciones de la institución educativa, cómo van a hacer ese llamado, cómo va a hacer ese plan de alternancia, que se les informe bien el documento contentivo del consentimiento informado, de manera que podamos intentar de cierta manera darle un poco de validez a este documento. De lo contrario, pues este documento, como les indicaba, va a ser obsoleto, empezando porque es un documento médico-clínico, ¿sí? Que quisieron aquí impostar o tenerlo como eximente de responsabilidad en este tema de la alternancia, pero si no cuenta con unas garantías y unos soportes, pues básicamente es un documento obsoleto. Sin embargo, va a ser interesante que lo tengan, va a ser importante que lo tengan porque va a ser parte de ese acervo probatorio
que ustedes también como docentes, directivos docentes, podrían presentar ante cualquier situación judicial que se llegue a dar en la institución educativa. Esperemos que no sea así. Bueno, esto pues que te había preguntado también porque, por ejemplo, en esa acta de consentimiento informado habla acerca de si no convive con una persona mayor de 60 años. Y, por ejemplo, existe la posibilidad de algunos padres de familia que quieren enviar a sus hijos teniendo y ya sabiendo el hecho de que conviven en su gran mayoría aquí en la población de Mambita, pues casi todas las familias conviven con una persona mayor de 60 años y en su gran mayoría también tienen enfermedades, comorbilidades como tal. Entonces, aún así, ellos podrían firmar esa carta de consentimiento o ahí cómo sería Claro, la... si es voluntariamente, ellos pueden firmarla. El problema aquí es que desde la parte jurídica hemos visto que se pueden presentar tantas situaciones adversas que por el llamado es a no retornar, porque si logramos evidenciar que, y esto es algo que ustedes pueden utilizar mucho para efectos de decirle no a la entidad territorial, para efectos de que el consejo directivo en cabeza del directivo docente rector pues establezca, digamos, cómo está conformada su comunidad educativa, ¿sí? Cómo está conformada la población estudiantil, es decir, hacer algún tipo de encuestas, presentar algún tipo de estadística donde se logre demostrar que, por ejemplo, el 80, el 90% de las familias de esta comunidad educativa pues tienen a su cargo adultos mayores, por lo tanto el riesgo es inminente, o sea, el riesgo ahí es supremamente abrupto de que se pueda presentar algún tipo de transgresión al derecho a la vida en conexidad con la salud de cualquier miembro del núcleo familiar. Entonces, al incrementarse este riesgo, pues básicamente se podría generar con mayor ahínco una situación adversa que genere una lesión. Y obviamente al generarse una lesión, pues básicamente se puede generar también este tipo de responsabilidades o procesos judiciales. Muchísimas gracias, doctora. Yo tengo una pregunta, doctora Alexandra. Es claro que para el rector no se nos debe generar una notificación por escrito, o sea, una orden real, pero si esa orden real no retoma la resolución, el comunicado, la circular, nada de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, ¿esa orden tendría validez? Mire que les estaba contando lo que me pasó ayer, que me parece gravísimo en un municipio de Cundinamarca, donde el directivo docente les envió un correo electrónico a sus docentes diciéndoles o invitándolos a retornar a las instituciones educativas, ojo, de manera voluntaria. El directivo docente en este correo electrónico en ningún momento emitió una orden. En ningún momento emitió una orden. Sin embargo, ayer 3 de estos docentes aceptaron retornar de manera voluntaria. Ojo, uno se exime de responsabilidad antes de tomar una decisión. Ojo, ustedes se pueden eximir de responsabilidad en estos 2 artículos siempre y cuando haya una orden. Vuelvo a insistir en esto porque esto es sumamente importante. O sea, aquí no vale un comunicado informal de la gobernación en su red social Facebook, donde indican que algunas instituciones ya están listas para retornar. Ahí no se evidencia ninguna orden, docentes. La orden debe ser por escrito, como lo hizo Fusagasugá de manera arbitraria, pero ahí está la orden, en el decreto 57 del 2 de marzo del 2020. Como lo hizo Pacatativá en una circular donde les indica a partir del 15 retornan a trabajar sí o sí. Ahí hay una orden impartida que es la que realmente les va a servir a ustedes como eximento, ¿sí? A la luz de este artículo, donde ustedes podrían decir, mire, yo no quiero retornar por ABCD, mi institución no cumple con las condiciones, patatín, patatán, todo eso que ya hemos hablado, usted lo puede abordar en ese documento. Y en el documento que elaboramos con la asociación, pues está claramente establecido porque usted no retorna a la institución.
¿sí? Pero para usted eximirse de responsabilidad y decir que está acatando una orden legítima, pues debe haber un documento legítimo. ¿Qué? Una resolución, una directiva, una circular, un documento emitido por parte del ente territorial donde ordene el retorno. ¿Sí? Si es por parte del directivo docente, el directivo docente debe emitir una orden, no un comunicado, no un correo electrónico donde lo invite a usted a retornar, porque usted ahí puede decirle, mire, yo sé que soy servidor público, yo sé que debo acatar una orden, pero quiero que usted, querido directivo docente, me indique que efectivamente a partir de la orden de retorno, usted le emite o le radica el documento que nosotros ya elaboramos a través de la asociación, que es el eximente de responsabilidad. Ustedes ahí ya no van a tener que hacer absolutamente nada porque ya están los hechos, ya están los fundamentos de derecho, simplemente es colocarle su nombre, su cédula y firmarlo, no más. Ya el documento está listo para que usted lo presente. Pero ese documento solamente podrá ser utilizado como eximente siempre y cuando haya una orden. Por lo tanto, hay que exigirle a la secretaría y hay que exigirle al directivo docente que se emita la orden por escrito, por escrito. Muchas gracias. Tenemos a la profesora Santicos de Igualá, que ella también está acompañando en la reunión. Me gustaría que ella haga una pequeña intervención. Doctora, perdón, compañera Sandra o algún otro compañero que quiera hacer alguna última pregunta o algo. La profe Santos nos quiere dar una pequeña intervención. Bueno, primero qué alegría de escuchar a la doctora Alexandra, que lo hace profesional y conocemos su parte ejecutiva y jurídica, especialmente con ADEJ. Saludar a los maestros de Mambita, agradecerles la invitación. Como presidenta del municipio de Ubalá, representando a la subdirectiva sindical. Sabemos que ustedes por algún motivo están ubicados en la parte sindical en Medina. Somos un solo municipio y dependemos de una alcaldía. Yo voy a ser muy breve. Les voy a comentar a nivel de la subdirectiva que se ha realizado en cuanto a la modalidad de alternancia. Primero que todo, comentarles, he hecho un trabajo de indagar con mis compañeros de la subdirectiva. Primero comentarles la parte real de la comunicación con el alcalde de Ubalá, donde él me rectifica que ya firmó en la Secretaría de Educación la educación con modalidad de alternancia. Es un hecho que ya él tiene esa posición. Sabemos que Ubalá es bastante extenso, tiene la zona A y la zona B. No ha habido ninguna concertación con las comunidades a nivel de las instituciones de Santa Rosa, de Marco Fidel Suárez, el instituto y mi colegio, que se ha organizado. Primero la caracterización de las instituciones, seguidamente la conformación de los comités de alternancia a nivel de institución y el municipio, y hemos socializado
a través de diferentes reuniones que nos ha acompañado también la doctora Alexandra, a nivel de subdirectivas con los presidentes de la región del Guavio, con la misma ADEC, con FECODE. Aquí, ¿cuál es la posición de los maestros de la zona A? La posición es que quieren regresar en alternancia. Tienen un afán terrible de llegar a las aulas. Los maestros. Los maestros, doctora. Desafortunadamente, cuando se dio la reunión de delegados, hubo una reunión a nivel de municipio y no me pude conectar por problemas de internet. Entonces me di esta semana que hubo nuevamente reunión, entonces me saqué como la espinita que tenía y les informé todas las comunicaciones que había recibido con respecto a la reunión de delegados. Les mandé buen material, les mandé también material de la doctora Alexandra, pero aquí realmente hay 3 maestras que no quieren alternancia. Los demás maestros están prestos a irse en alternancia. Entonces yo le dije al alcalde, espero que usted saque el acto administrativo. He entendido muy bien cuando hay la orden y cuando hay la invitación. Entonces, invité al alcalde a la reunión que nos corresponde en abril. Invitada especial está la doctora Alexandra en esta reunión. Vamos a tener aquí a los rectores, vamos a tener al alcalde, el personero municipal. No tengo noticia porque también a nivel de la subdirectiva hemos solicitado la conformación de la JUME. Y doctora, queremos que Ubalá, zona A y zona B, tengamos una representación en el comité de alternancia municipal. Así no tengamos voto, pero que tengamos ese espacio. De igual manera, en la intervención que hagamos, también solicitamos que estemos también la intervención de los maestros de la zona A y la zona B en la JUME, porque de todas maneras, como son varias las instituciones, yo sé que están los rectores allí en la organización, en la conformación de la JUME y en el comité de alternancia, pero tenemos 2 cosas positivas y al